Vamos a empezar con esa duda que planteó Ramiro. Recién también la estuve explicando en el otro curso. Me parece que en estos dos cursos del 2D2, 2D4 había quedado pendiente, así que no hay problema. Mejor que me lo hagan acordar, así no quedan dudas. El ejercicio 4.6, 4.9, supongo, aclárame, Ramiro, si no es así. La pregunta es por la línea recta, la transformación de línea recta, tanto la de IF en el 4.6 como en la de AB en el 4.9. Entonces decimos, bueno, es una línea recta. No es una isoterma, no es una diabática, no es ninguna de las características, las curvas características que vimos como especiales. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo ahí? Con ese también se podría calcular de manera indirecta a través del primer principio, pero en ese caso no se puede porque faltan datos. Entonces, hay una información, voy a poner a grabar. Bien. En esos casos donde es bien geométrica la cuestión, hay que acordarse simplemente de una cosa. Si nosotros teníamos una función ix y tenemos una función y de x, bueno, hacíamos la integral, o esta f de x, ¿no? Hacíamos la integral entre x1 y x2, entre x1 y x2 de f de x diferencial de x. ¿Y cuál era la interpretación gráfica de la integral? ¿Cuánto daba la integral en cuestión de interpretación gráfica? Bueno, la integral es el área bajo la curva. Entonces, si esta es mi f de x, y yo integro esta f de x entre los límites de x1 y x2, el resultado representa el área bajo la curva. Entonces, como el trabajo mecánico es la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la función presión en función del volumen diferencial de volumen, al igual que esto, si tenemos un gráfico PV, y acá tenemos una curva, que en este caso la curva es una línea recta, AB, bueno, el trabajo entre AB será la ecuación de la recta metida acá, integrada, y ese sería el resultado. Podríamos tomar dos caminos. Un camino complicado que sería encontrar la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos, tenemos las presiones y los volúmenes, así que podríamos hacer ese ejercicio de encontrar la ecuación I igual a f de x, o P de B, en este caso, la ecuación de la recta, ponerlo ahí, hacer la integral, pero sería más complicado. Como acá es bien geométrica la cuestión, es una línea recta, entonces sabiendo de que la resolución de cualquier integral da como resultado el área bajo la curva, yo sé que este trabajo de A hasta B es el área bajo la curva de esa línea. Entonces, proyecto para acá abajo. Yo puedo calcular el área que hay bajo la curva, entonces digo, acá está el trabajo de A hasta B. La única precaución que hay que tener cuando uno calcula el trabajo de manera gráfica es que, bueno, cuando uno calcula áreas, va a dar áreas positivas, no hay una área de menos 3 metros cuadrados. Entonces, yo acá voy a tener la base. En este caso estoy haciendo el 4.9. Decía acá 6 metros cúbicos y acá decía 10 metros cúbicos. Entonces acá tengo 4 metros cúbicos. Hasta acá tenía 2000 pascales y hasta acá, tenemos 8000. Bien, entonces yo puedo calcular el trabajo de AB como las áreas. Primero, puedo calcular el área de este rectángulo como base por altura, es decir, 4 metros cúbicos por la altura de 2000 pascales. Y acá estoy calculando el área del rectángulo este de acá abajo. Y le tengo que sumar más el área del triángulo, que es base 4
metros cúbicos también, 10 menos 6, 4 metros cúbicos. La altura serán 8.000 menos 2.000 pascales, 6.000 pascales, dividido 2. Base por altura dividido 2 es el área del triángulo. Entonces, sumo esto más esto, me da el área total bajo la curva de esta recta AB, y eso será el trabajo AB. Pero lo que les decía, siempre cuando calculemos áreas, nos van a dar valores positivos. Y ustedes saben que tenemos el criterio de trabajo positivo a la energía que sale del sistema, trabajo negativo a la energía que entra al sistema. Ese es el criterio que habíamos tomado. Entonces, ¿qué tengo que tener presente cuando yo calculo el trabajo de manera gráfica? Fijarme en los volúmenes. Si aumentó el volumen, quiere decir que hay una expansión, está saliendo energía, y lo tengo que poner positivo. Como en este caso, de A a B, el volumen era 6, ahora es 10. Aumentó el volumen. Entonces, esta área que calcule acá, la voy a poner como positiva, a efecto de contabilizar el trabajo mecánico. Si hacemos todo el ciclo, ya que estamos con el 4.9, acá hay una transformación a volumen constante, que obviamente no contribuye al trabajo. Y después desde el punto C hasta el punto A, hay una transformación a presión constante. Tenemos ecuación, obviamente, para calcular el trabajo a presión constante, pero lo podríamos hacer gráficamente también, porque son válidas las dos cosas. Entonces, diría, ¿cuánto vale el trabajo de C hasta A? Vamos a poner acá el trabajo de C. Este de acá era el trabajo, ponerlo en rojo para que quede del color que lo hemos pintado, trabajo de A hasta B. Y después, el trabajo de C hasta A, también lo podemos calcular como el área bajo la curva. Siempre lo vamos a poder calcular como el área bajo la curva. Será una herramienta más. Si tenemos los datos, lo podemos calcular, bueno, lo podemos hacer también así. También va a ser esta área de 4 metros cúbicos por la altura del rectángulo, 2.000 pascales. Pero en este caso, digo, pasé de un volumen mayor a uno menor, entonces acá hubo un achicamiento del volumen, entonces entró energía al sistema, le tengo que poner negativo. La única precaución entonces, cuando uno calcula trabajo valiéndose de que la integral es igual al área bajo la curva, es el signo lo tengo que analizar de manera gráfica, como mirando el volumen. Si pasé un volumen más chico, entró energía, pongo negativo. Si pasé de un volumen más chico a uno más grande, salió energía, pongo positivo. Entonces, trabajo de A hasta B es el cálculo de estas dos áreas. El trabajo de B a C, volumen constante, no vale nada, 0. El trabajo de C a A es esta otra área, pero negativa. Entonces, fíjense que este número y este número es el mismo, nada me cambia de signo. Si hago el trabajo completo, trabajo de A, B, C, todo el ciclo completo, me va a quedar solamente el área del triángulo. Si solamente esta, el área del triángulo superior, va a representar el trabajo de todo el ciclo completo. Pascal metro cúbico es Joule. Porque fíjense acá, fuerza por distancia equivalente a presión por volumen. Es decir, Newton por metro es igual a Joule, como Pascal por metro cúbico también es Joule. Así que trabajo es energía. Así que es Joule. Bueno, entonces, ¿qué es lo único que queda aclarar en este caso? De que en un ciclo cerrado, siempre que calculemos trabajo, vamos a obtener el área encerrada por ese ciclo cerrado. Esta es una demostración de eso. Vamos a ir calculando las áreas o los trabajos con las ecuaciones que ya sabemos, pero siempre el resultado que obtengamos va a ser equivalente al área encerrada por el ciclo. Si hacemos un ciclo cerrado siempre. AB, BC, CA. Bueno, volvimos al mismo punto inicial. Hicimos un ciclo cerrado. El trabajo de ese ciclo va a ser el valor absoluto del trabajo de ese ciclo va a ser equivalente al área encerrada por ese ciclo. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta B del 4.9? Que dice,
¿qué pasa si invertimos el ciclo? En vez de ir de A hasta B, de B hasta C, vamos de C hasta B, de B hasta A. Bueno, lo único que va a cambiar es el signo de cada uno de los pasos, porque en este trabajo que calculé de A hasta B, decíamos que pasábamos de un volumen más chico a uno más grande al principio. Pero si yo lo invierto, en vez de ir de A hasta B, voy de B hasta A, el área va a ser igual, nada más que voy a pasar de 10 metros cúbicos a 6. Estoy bajando el volumen, estoy metiendo energía, tengo que ponerlo negativo. Así que lo único que va a cambiar si doy vuelta al ciclo es el signo. Esto que tome positivo y esto que tome positivo y esto que tome negativo, dando vuelta el signo, esto va a ser negativo y esto positivo. Lo mismo, se me van a simplificar estos dos, me va a quedar la superficie del triángulo en negativo. Por lo tanto, por eso, si lo ven ahí en los resultados, si damos vuelta A, B, C, A, en ese sentido, 12 kilojoules de trabajo. Si vamos al revés, A, C, B, A, al revés, en sentido antihorario, vamos a tener menos 12 kilojoules. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Así que el cálculo del trabajo a través del área bajo la curva es otra herramienta que tenemos para calcular trabajo. Siempre cuando hay una línea recta o alguna semicircunferencia, figuras geométricas que conocemos cuál es la ecuación del área. Bueno, no sé si hay más preguntas pendientes, si no, comenzamos con el tema de hoy. Valentín me pregunta, la información. En el parcial ustedes pueden tener todo. Entonces, en los parciales de Moodle no hay conexión de Zoom. Al menos que el profesor teórico los pida. En este caso, Torri me da libertad, Boglione en el otro curso también. Entonces, normalmente, salvo que haya un pedido expreso del profe teórico, nosotros hacemos ejercicio lo suficientemente, digamos, la dificultad la adaptamos justamente para que ustedes puedan usar todas las herramientas disponibles, así que no tienen que andar escondiendo nada. Pueden ver los videos, pueden consultar internet. Lo único que sí evitamos, por eso hacemos ejercicios distintos, varios tipos de ejercicios con complejidades un poco superiores a las que serían en el papel, con diferentes datos y en órdenes distintos para que cada uno cuando hace su examen tenga un ejercicio distinto. O sea, ninguno en ningún momento va a tener el mismo ejercicio resolviendo. Cada uno va a tener uno distinto, ya sea distinto enunciado, distintos valores, en distinto orden. Así que no hay problema con que tengan las cosas. Digamos, esta forma de examinar a mí me parece más útil por el hecho de que se parece más a la vida real. Cuando uno tiene que solucionar un problema en la vida real, nadie le dice no leas este libro, no consultes en internet. La información está disponible y sin embargo por la complejidad del problema no se puede resolver fácil. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Tenemos todas las herramientas, la cuestión es saberlas usar. Así que si tenemos en internet un millón de infinita información y no sabemos interpretarla, para qué sirve, cuándo se usa una cosa, cuándo se usa otra, podemos tener toda la información disponible y no poder resolver la situación. Que de hecho eso es lo que pasa en la realidad. Tenemos toda la información disponible y a veces la máquina no anda, por decirlo de alguna manera simple. Delfina pregunta, ejercicio 2 de la guía 2, a ver. Ese, que era el de la taza de café. Ah, sí, el de la taza de café. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta con ese ejercicio. Es que al café tómenlo como si fuera agua, porque es prácticamente agua. Entonces, cuando usan el calor específico, vamos a borrar acá. El calor específico del café es el agua. Entonces tiene la masa de la taza, calor específico de la taza. Claro, que es la pregunta, calor específico de la taza,
Temperatura final menos temperatura inicial de la taza. ¿Está bien? Después, masa del café, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial del café igual a 0. Y ahí despejan el calor específico de la taza. ¿Mm? Está bien, sí. Eso tendría que... Esa es la única cuestión confusa que no aclara ahí, interpreta que el café tiene el mismo calor específico del agua. Nada más que eso. Así que no hay... ¿Qué más? ¿Qué me... A ver. De los calores específicos, me dice Felipe. Los calores específicos son los que están en la guía. De todas maneras, si es por lo del parcial y el calor específico deba ser un dato, ese dato va a estar en el enunciado, para que no haya errores de tolerancia en los resultados. Si hay que usar gravedad, bueno, G igual a 10 dirá el enunciado, o G igual a 9,8 dirá el enunciado. Entonces ustedes los datos los toman de ahí. No van a tener que salir a buscar datos, a eso me refiero. Si es eso lo que preguntó Felipe. Bien. Darío pregunta sobre el ejercicio 23 de la guía 2. El que dice un trozo de 200 gramos de hielo, ese, Darío. Bueno, ese no lo voy a poder explicar, no lo voy a poder resolver a todo, porque acuérdate que esos ejercicios son los de prueba y error y que llevan bastantes pasos, digamos, una cuestión de tiempo nada más, pero lo que... la masa, sí me dio. Temperatura final. Bueno, Darío me dice que el cálculo de la masa le dio, pero la temperatura final le dio 8 grados. Bueno, eso debe ser porque vos planteas una ecuación que no tiene asidero en la realidad. Porque si con los cálculos auxiliares vos demostraste que a ver. Se introduce 500 gramos de agua. Bueno, sí, posiblemente lo que has hecho es, después si querés mandarme la ecuación que pusiste por correo, porque en algún lado debe haber una inconsistencia en esa ecuación. Porque el cálculo en ese caso debería dar de que el hielo no se funde todo, porque dice, te dio que el hielo se derrite por completo, y fíjate que dice ahí que se funden 125 gramos. El resultado, bueno, no sé si la guía te dice el resultado, pero el resultado correcto de eso es que se funden de los 200 gramos solamente 125. Entonces tiene que haber algún cálculo erróneo ahí. Vos tenés que decir, el agua, el primer cálculo que hay que hacer ahí es, tengo 500 gramos de agua a 20 grados. ¿Cuánta energía puede absorber el agua si se enfría a 0? Y compararla con cuánta energía podría absorber los 200 gramos de hielo si se derriten todos. En ese caso, el agua te tiene que dar mucha menos energía que el hielo. Supongamos que el agua puede absorber 1000 joules al enfriarse. Y el hielo, para derretirse todo, necesita absorber 2000 joules. Entonces, comparando la cifra, decir, bueno, el agua se enfría toda. Se enfría a 0 el agua, pero el hielo no se derrite todo, se derrite la proporción. Entonces, si llegaste a la conclusión de que el agua se enfrió hasta 0 y se derritió una parte del hielo, quiere decir que llegaste a la conclusión de que hay una coexistencia de agua líquida y agua sólida a 0 grados. Entonces,
no podría haber una coexistencia de líquido y sólido en otra temperatura que no sea 0 grados. Por eso el resultado es 0. No sé si quedó claro. Si sobre eso hay alguna duda, escribe un correo y poneme el desarrollo tuyo y yo te lo corrijo. Ah, bien. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con la guía 5 y si queda algún tiempo disponible, seguimos con las preguntas. Bueno, la guía 5 dice como título, segundo principio de la termodinámica, ciclo de Carnot. La cuestión que aclaro siempre es que el ciclo de Carnot es un ejemplo que tomamos para explicar esto del segundo principio, que es algo mucho más genérico. No quiere decir que el ciclo de Carnot es el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica habla de las direcciones naturales o espontáneas del movimiento de energía. ¿Cuál era la primera ley de la energía? La primera ley de la energía es la conservación. No se pueden morir los joules, no pueden nacer nuevos joules, solamente se pueden mover. Eso decía la primera ley de la energía. La segunda ley de la energía, que es esto, el segundo principio, dice que, ok, lo único que puede hacer la energía es moverse, pero le vamos a agregar una cualidad más. En un sistema sabemos que podemos evaluar la entrada o la salida de energía, el movimiento de acá para allá o de allá para acá. Eso está permitido por la conservación. Puedo moverlo de acá para allá o de allá para acá. Siempre que tomemos un punto A y un punto B y decimos que la energía se mueve de acá hasta acá, también podemos suponer de que vuelve de allá al punto inicial. Es decir, que tenemos bidireccionalidad de la energía. Podemos ir para allá o volver. Lo que dice el segundo principio es que una de esas dos direcciones es espontánea, ocurre sola, sin hacer nada. Lo único que uno puede hacer es restringir o ponerle alguna restricción para que eso no ocurra, pero si no están las restricciones, ocurre solo. Y si queremos hacer que vuelva la energía, ahí sí tenemos que hacerlo de manera forzada. En cada uno de los movimientos, en cada uno de los infinitos movimientos que puede tener la energía, tenemos esa dualidad, la ida y la vuelta. Por ejemplo, la piedra se cae sola. Nosotros podemos tener enganchada una piedra a 1 metro del suelo. Tenemos una restricción que es un gancho que la tiene ahí colgando. Pero si sacamos la restricción, la piedra se cae sola. No necesitamos ningún aparataje para hacer que la piedra se caiga al suelo. Sin embargo, y obviamente en el camino va a migrar la energía potencial a cinética y todo lo que ya sabemos de física 1. Pero ¿puedo traer energía de otro lado y volver a levantar la piedra y ponerla a 1 metro del suelo? Sí, pero ya necesito algún dispositivo, o sea, el dispositivo cuerpo humano que con la energía de los alimentos hace el trabajo contra el campo gravitatorio, o una grúa, o lo que fuera. Está el camino espontáneo, que la piedra se cae. Está el camino forzado, que levanto la piedra del suelo y la subo. El resorte. Si el resorte está comprimido y le saco la traba, se expande solo, no hace falta que haga nada. En cambio, para comprimir el resorte tengo que apretarlo con el dedo o algún dispositivo que lo apriete. Entonces, en cualquier tipo de movimiento de energía, vamos a ver un camino que es espontáneo y otro no. Si nos referimos a calor, tenemos agua caliente en la pava, la dejamos arriba de la mesa, se va a enfriar sola. No hace falta que ni siquiera esté la pava, la desparramamos en el suelo y se enfría sola. Pero para calentarla necesitamos un dispositivo, si estamos hablando de temperaturas superiores al ambiente. Si hablamos de temperaturas inferiores al ambiente, pasa al revés. Si queremos generar hielo, y bueno, tenemos que poner agua en un freezer y esperar a que el freezer le saque la energía. Es decir, necesitamos un dispositivo, un aparato, un freezer que haga que se le saque la energía a algo que está frío y lo tire al ambiente que está más caliente. Sin embargo, uno saca el hielo del congelador y lo deja arriba de la mesa,
sin que hagamos nada, sin ningún dispositivo, la energía del ambiente va a migrar al hielo y lo va a derretir solo. Así que, dependiendo de la temperatura que estemos hablando, hay siempre un flujo natural, que es que en el caso del calor, que el cuerpo más caliente ceda energía al cuerpo más frío. Eso ocurre de manera espontánea, pero podemos hacer el camino inverso, de que un cuerpo que está frío ceda energía y lo reciba otro cuerpo que está más caliente. Pero para hacer ese trabajo contrario necesitamos un dispositivo y energía extra, que es el ejemplo que vamos a ver. Entonces, eso hay que aclararlo, porque puede generar también alguna duda cuando ustedes combinan lo que ven en el teórico con lo que ven en el práctico. Entonces, tiene que quedar claro que el ciclo de Carnot es uno de los infinitos ejemplos que podemos analizar esta cuestión de la segunda ley de la energía. Movimiento espontáneo para un lado, movimiento forzado para el otro. Cuando tenemos forzado, dispositivo. Cuando tenemos movimiento espontáneo, no hace falta ningún dispositivo. El dispositivo lo ponemos para aprovechar ese flujo espontáneo de energía. El ejemplo más simple del aprovechamiento de un flujo espontáneo de energía es el del el embalse. Si nosotros tenemos acá un embalse, agua embalsada, y acá tenemos la caída de agua hasta arriba abajo, entonces decimos, bueno, acá tenemos una masa de agua, tenemos una altura del dique hasta aguas abajo, una altura h, entonces tenemos acumulada, esto es un acumulador de energía, el dique es un acumulador de energía, ¿y cuánta energía acumula? Y toda la energía potencial de esa masa de agua, masa por gravedad por altura. Ahí está la energía potencial que acumula el dique. Obviamente, si dejamos que todo el agua del dique vaya hasta abajo, toda esa energía potencial irá a parar al otro lado. Entonces digo, si esto cae sola, si el agua, abro la válvula, hago la esclusa del dique y cae sola el agua, y tenemos toda esta energía, voy a tratar de aprovechar ese flujo de energía. Pongo acá una turbina con el generador eléctrico, y de esa cantidad de energía algo voy a aprovechar para generar electricidad. Trabajo mecánico primero en el eje del generador, y después a través del propio generador con sus campos magnéticos, electricidad. Entonces, siempre está esta cuestión de que si tengo flujo natural de la energía, trato de poner algún dispositivo para aprovechar ese flujo natural. Y si tengo que hacer el camino inverso, supongamos que tengo que llevar agua a un tanque, que sería lo mismo que esto. Bueno, puedo traer agua de un lugar que está más bajo en cuestión de energía potencial a uno mayor, sí, pero sola no se va a subir el agua. Necesito una bomba que bombee el agua acá arriba, y obviamente esa bomba enchufe. Necesito meterle energía, porque si no, no puedo hacer el trabajo contrario, la dirección contraria, la dirección forzada, no la puedo resolver sin algún tipo de dispositivo, y sin que ese tipo de dispositivo consuma energía de algún otro lado. Bueno, entonces, con este esquema, que es, por supuesto, bien genérico, nosotros vamos a tomar de los infinitos ejemplos posibles el ejemplo de un motor térmico que funciona con un ciclo de Carnot. Esto hay que decirlo para que quede claro. El segundo principio de la energía es extremadamente genérico, que es esto de un flujo espontáneo y otro que no es espontáneo, que se puede forzar a través de algún tipo de dispositivo. Bueno, ¿cuál es el ejemplo de flujo espontáneo de energía que vamos a tomar? El motor a combustión. ¿Cuál es el ejemplo de flujo en contra o forzado? Vamos a tomar el ejemplo de un refrigerador, una heladera, un freezer. Esos son los dos ejemplos de máquina térmica que vamos a usar para representar esto que pasa en los infinitos casos donde la energía se mueve. De los infinitos casos tomamos un ejemplo que es la máquina térmica de Carnot. Si hay alguna pregunta, por supuesto me interrumpen y me hacen la pregunta. Bueno, ¿cómo ocurre el flujo natural de energía en un motor térmico, en un motor a combustión común?
Está lo que se llama la fuente caliente, que nosotros le vamos a llamar QC, fuente caliente, que es la energía que se libera cuando hace explosión el combustible. Entra el combustible al cilindro, se hace ignición y el combustible explota. En la explosión del combustible libera una cantidad de energía y obviamente adentro del cilindro aumenta muchísimo la temperatura a varios miles de grados. Entonces, esa energía que se libera al explotar el combustible, nosotros la vamos a llamar calor de la fuente caliente, o QC. Es decir, si tenemos un cilindro, olvidémonos del pistón, supongamos que por ahora está bloqueado. Al hacer combustión, acá hay una liberación de energía que venía del combustible. Si nosotros posteriormente a la liberación de energía abrimos la válvula de escape, toda esa energía se va a escapar y sería como el agua que cae del dique sin que pongamos nada al medio. Supongamos que entra el combustible, lo hacemos explotar, libera esa cantidad de energía, abrimos la válvula de escape y esa energía se fue al ambiente por los gases de escape, teniendo el pistón bloqueado. Entonces ahí tendríamos un flujo de energía desde la fuente caliente a la fuente fría, que serían, este sería el escape, la fuente fría sería el escape. Entonces el 100% de la energía que libera el combustible, abrimos la válvula de escape y se libera por los gases de escape. Interpretación. Fuente caliente, energía que libera el combustible dentro del cilindro. Fuente fría, la energía que se va por el caño de escape, por los gases de escape. Bueno, entonces, al igual que en la represa, que tenemos un flujo de energía natural, porque si bien los gases de escape están calientes, están mucho más fríos que el combustible en el momento de la explosión. Si acá hay 2000 grados, acá puede haber 5000, por decir algún ejemplo. Entonces, si el combustible está más caliente que los gases de escape, o que la tobera de escape, digamos, este flujo se va a dar igual que la energía entra del ambiente y derrite el hielo. Se da de manera natural. ¿Y cómo tratamos de aprovechar ese flujo natural? Bueno, sacamos la restricción acá, dejamos el cilindro libre, entonces al aumentar la temperatura y la presión, obviamente de acá habrá un empuje del pistón y rescataremos a través del sistema de cigüeñal y demás una parte de energía que vaya a trabajo mecánico, en este caso a mover el vehículo. Entonces nosotros por eso en este gráfico se dibuja la porción de energía que podemos, y acá la hacemos medio chiquita porque no es mucha la energía que se puede rescatar, de toda esta energía que liberó el combustible, una parte grande se desperdicia y otra parte se aprovecha en trabajo mecánico. Entonces vemos que del total liberado en el cilindro tenemos una parte desperdiciada más una parte aprovechada. Bueno, y de ahí viene el cálculo de la eficiencia, muy parecido a lo que hicimos con el trabajo práctico de la pava. Eficiencia. Útil sobre aporte. De esta máquina, ¿cuál es lo útil? ¿Para qué? ¿Cómo? W. El trabajo mecánico W, por supuesto. Para eso se diseñó el motor para aprovechar el trabajo mecánico. Entonces sería como, ¿qué sería útil en la pava? Bueno, la energía que llegó al agua. ¿Cuánto aporte y la energía total que pasó por el enchufe? En este caso, toda la energía que liberó el combustible la pagué. Pagué 100 pesos el litro de combustible. Bueno, toda la energía la pagué. La que desperdicié y la que utilicé, toda la pagué. Entonces, acá en aporte va QC. Y tengo mi primera expresión
de que en cualquier máquina térmica la eficiencia energética del motor. Lo puedo expresar en función a estas cantidades de energía también. Si yo reemplazo QC menos QF en vez de trabajo, acá puedo hacer distributiva y tengo menos QF sobre QC. Acá vemos que para eficiencia 1, que sería 100%, tendría que tener cero energía desperdiciada. Obviamente pondré un tapón en el caño de escape, ustedes saben que no va a funcionar. O si no, una fuente de energía infinita en el cilindro. O sea que acá con esto nomás vemos que la eficiencia 1 es imposible, y no solamente imposible, es totalmente lejano, diferente de lo que pasa con un motor eléctrico, que si bien siempre habrá un rozamiento, siempre habrá una disipación de calor, pero estamos en motores en el orden del 97% de eficiencia. Así que es ventajoso. Bueno, esto da 0, algo. Este 0, algo en el caso de los motores se puede interpretar como un porcentaje. Si 0,2, 20%, como va a ser el primer ejercicio. Así que si la eficiencia es 0,2, implica de que de toda la energía que se liberó en el combustible, que yo pagué, solamente el 20% lo aprovecho para trabajo mecánico y desperdicio de los 80 restantes. Bueno, acá hay bueno, acá hacemos una línea, decimos todo esto es válido para cualquier motor térmico. Pero si el motor térmico funciona de acuerdo al ciclo de Carnot, que es lo que deben haber visto en el teórico, pueden reemplazar o pueden tener una ecuación adicional. Estas son las ecuaciones genéricas, como si yo les dijera el trabajo en gases es integral de P de B diferencial de B, eso es genérico. Pero también pueden usar para, no sé, temperatura constante, nRT logaritmo natural de BF sobre B. Sería el mismo ejemplo. Uno es genérico y válido para todos. Y el otro es específico para temperatura constante. En este caso yo les digo, esta serie de ecuaciones es válida para cualquier motor térmico. Pero si el motor térmico funciona de acuerdo al ciclo de Carnot, que lo vieron o lo van a ver en el teórico, no sé por dónde van a poder tener una ecuación parecida a esta, pero en función a las temperaturas. Acá hay un pequeño desarrollo con el tema de las isotermas y las adiabáticas que le permiten expresar la eficiencia de Carnot en función de las temperaturas y no de las cantidades de energía. No quiere decir que QF es igual a TF, ni que QC es igual a TC. Significa que si el motor funciona de acuerdo al ciclo hipotético de Carnot, podemos expresar la eficiencia también como TF sobre TC. Podemos calcularla de acuerdo a esto o de acuerdo a esto. El paso entre por qué esto se convierte en esto para ciclo de Carnot es un pequeño desarrollo que ven en el teórico. Acá, como es tan memotécnico, no hace falta que hagamos el desarrollo. Se reemplaza QF por TF y QC por TC. No quiere decir que QF sea igual a TC, no. En ese caso estaríamos mezclando pera con banana. Esto es energía Joule y esto es temperatura Kelvin. ¿Está bien? Solamente que acá Joule dividido Joule queda adimensional y acá Kelvin dividido Kelvin queda adimensional. Bueno, ejercicio de máquina térmica. Esto de matemática no tiene ninguna complejidad, es todo interpretación del enunciado. ¿Qué quiere decir cuando dice gases de escape? ¿Qué quiere decir cuando dice temperatura del cilindro? ¿Qué quiere decir cuando dice trabajo mecánico de las ruedas? Bueno, es interpretar todas esas energías y esas temperaturas en los valores o en las variables que tenemos en los ejercicios. El ejercicio 5.1 dice, una máquina térmica ideal que opera con el ciclo de Carnot, entonces estamos habilitados a usar esta ecuación también. Dice, opera entre 227 grados y 127. Bueno, entonces ahí está dando la temperatura caliente y la temperatura fría. Es decir, está dando cuál es la temperatura del cilindro y cuál es la temperatura de los gases de escape.
227 Kelvin, 227 Celsius igual a 227 más 273. Igual 500. Siempre Kelvin. Estas ecuaciones siempre Joule y esto Kelvin. Si no, en un 0 grado, temperatura de C va a 0 grados, va a infinito, no puede ser. Siempre en Kelvin. La temperatura fría dice 127, por lo tanto serán 400 Kelvin. Bueno, entonces si nosotros tenemos una máquina térmica y los datos de la temperatura están disponibles, usamos esta ecuación en función de la temperatura para calcular la eficiencia. Si están disponibles datos de las energías, y calcularemos la eficiencia de acuerdo a las cantidades de energía, y seguramente te preguntará alguna temperatura. Entonces, operaremos acá y venimos a esta ecuación para encontrar la incógnita. En este caso, tenemos la temperatura, calculamos la eficiencia con esta ecuación e iremos a las otras para calcular la incógnita. Siempre en algún lado está el cálculo de la eficiencia del ciclo. Eso es un paso obligado en cualquier ejercicio de este tipo. Así que lo primero que hay que ver, antes de, no ahonden tanto en la pregunta inicial, calculen la eficiencia. De alguna forma hay que calcular la eficiencia, salvo que la eficiencia sea la pregunta, que también puede ser cuánto vale la eficiencia de la máquina. Pero siempre apunten a ver qué datos tengo y cómo puedo calcular la eficiencia del ciclo, y después el resto de la información va a salir muy fácil. Como en este caso. Si tengo las temperaturas, lo único que tengo que hacer es 500 dividido 400, perdón, 400 dividido 500, temperatura fría dividido temperatura caliente, 400 dividido 500 queda 0,8, entonces 1 menos 0,8, 0,2. Este ciclo tiene una eficiencia del 20%. Es decir, que cada joule que entra acá, 0,8 se van por acá y solamente 0,2 se aprovechan como trabajo mecánico. Bueno, en este ejercicio es justamente lo que les digo yo. No pregunten la eficiencia, pero si no calculan la eficiencia, se van a trabar y no van a poder calcular la consigna. Así que siempre pregunte o no pregunte, ustedes tienen que calcular la eficiencia, que es el parámetro clave en esta cuestión. Bueno, dice, ¿qué cantidad de trabajo por ciclo es capaz de realizar la máquina? Bueno, tengo la eficiencia. Tengo el dato del calor absorbido por la fuente caliente, ¿ves? Temperatura superior. Y así que la energía que ingresa acá, que es la que libera el combustible, es 6 por 10 a la 4 calorías, o bien 6 por 10 a la 4 por 4,18. 200, redondeando, 251.000 joules. O sea, absorbe esa cantidad de energía en la temperatura superior. La máquina absorbe esa energía en la temperatura superior, está diciendo la máquina térmica recibe la energía que libera el combustible. Entonces, lo debemos interpretar como QC. A esa cantidad de energía la debemos interpretar como QC. Entonces, si interpretamos bien el enunciado, sabemos que tenemos este dato. Si interpretamos bien las temperaturas, la pasamos a Kelvin, y sabemos que con Carnot podemos usar esta ecuación de eficiencia. Tenemos eficiencia y tenemos QC. Vamos a calcular cuánto trabajo realiza la máquina como la eficiencia por QC. Esto es muy intuitivo. Si pagué 250.000 joules y aprovecho el 20%, bueno, eso es lo que voy a poder rescatar. 250.000 por 0,2, aproximadamente 50.000 más que el 20%. 251.000 por 0,2. Sí, más o menos 50.000. Sé que de pago, porque esto lo pagué todo,
al combustible que liberó los 250.000 joules, lo pagué todo y sin embargo aprovecho 50.000 de los 250.000. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, hacemos un ejemplo ahora del caso opuesto. Fíjense que este es el ejemplo que tomamos para graficar el flujo espontáneo de la energía. Flujo espontáneo. Si liberamos energía del combustible, ese combustible va a estar mucho más caliente que las toberas de escape. Entonces vamos a tener un flujo de energía espontáneo y le ponemos al medio algún dispositivo para tratar de aprovechar ese flujo espontáneo. En cada uno de los flujos espontáneos que se presenten en la naturaleza, nosotros podemos meter al medio el molino de viento, por ejemplo, el generador, o el molino de viento antiguo para bombear agua, o los aerogeneradores, estamos en lo mismo. Hay aire más caliente en algún lado, hay aire más frío en el otro, esa diferencia de temperaturas de aire más caliente y aire más frío produce los vientos. Entonces, nosotros aprovechamos ese flujo natural de energía poniendo al medio un dispositivo para, a través de trabajo mecánico, poder obtener otras cosas. En este caso, generar electricidad. Obviamente nunca vamos a poder aprovechar el 100% de esa energía. Y el porcentaje de la energía que podemos aprovechar es justamente la eficiencia de ese sistema. Bueno, entonces ahora vamos a ver el ejemplo contrario. ¿Qué pasa cuando, por una cuestión necesaria, tenemos que ir en contra del flujo natural de energía? El ejemplo que nosotros usamos, yo les había dado, por ejemplo, un caso donde tenemos que bombear agua a una cisterna que está elevada. Tengo agua en una cisterna en el suelo y tengo que llenar un tanque que está en el último piso del edificio. Estoy en contra del campo gravitatorio. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero tengo que poner una bomba, alimentar esa bomba eléctricamente, es decir, dotarla de energía para que pueda hacer ese trabajo en contra del flujo espontáneo que sería que el agua baje. Bueno, de ese ejemplo de flujo en contra del espontáneo, nosotros vamos a tomar el refrigerador, el equipo de refrigeración o refrigerador. ¿Cuál será la fuente caliente? ¿Cuál será la fuente fría? Si yo tengo un refrigerador, supongamos, no sé, como en el caso del ejercicio que vamos a hacer acá, el ejercicio 5.5. Decimos que tenemos un freezer que tiene 0 grados centígrados adentro, es decir, 273 Kelvin. Esa es la temperatura interna del freezer. La podemos interpretar porque dice que hay que congelar agua y obtener hielo a 0 grados. No dice a menos 20, no dice a menos 15, ni menos 5, dice justo a 0. Entonces, si el agua llega a 0, quiere decir que ese freezer, medio raro, está a 0 grados. En algunos ejercicios más completos tenemos un dato de que dice que la temperatura interior del freezer es, no sé, menos 20, por ejemplo, para hacerlo más real. En este caso interpretamos por el enunciado que la temperatura interior es 0. Y ese freezer está, ese ejercicio es 5.5. 5.5. Dice, cediendo calor a la habitación, o sea, ahí está dando datos del entorno. ¿A qué temperatura está la habitación? O sea, el entorno a donde está ese refrigerador, ese freezer. Bueno, dice que tiene 27 centígrados, o sea, 300 Kelvin. 27 más 273. 300. O sea, tenemos 273 adentro del freezer y 300 en el ambiente, afuera. Lo que hace el freezer es llevar energía de su interior, que está más frío, al ambiente, que está más caliente. Fíjense, si acá tengo 273 Kelvin y acá tengo 300, fíjense
la claridad con que estamos diciendo de que esto es el flujo contrario al natural. Si yo tengo en contacto térmico algo que está a 300 con algo que está a 273, el flujo natural es que lo más caliente ceda energía a lo más frío. Lo hemos visto en los equilibrios térmicos en la guía 2. Ahora usamos un dispositivo para hacer lo contrario. Yo pongo algo acá y a medida que se va enfriando, voy teniendo temperaturas más bajas y sin embargo, por más que tenga temperaturas más bajas, el dispositivo le sigue sacando a lo frío y lo lleva a lo caliente. Es el ciclo opuesto. Pero obviamente eso no se puede hacer de manera espontánea. Necesito un dispositivo, en este caso una heladera, un freezer o lo que fuera. Lo mismo el equipo de aire acondicionado, pasa lo mismo. Tengo el ambiente, estoy en el verano, afuera hace 35 grados y adentro 25. Y sin embargo, apenas aumenta la temperatura a 26, arranca el equipo y saca la energía y devuelve a 25. Entonces, ¿cómo puede ser? Si tengo adentro 26 grados y afuera 35, y estoy haciendo el camino inverso, pero bueno, necesito un dispositivo. Si abro la ventana, el ambiente se va a calentar rápido sin ningún tipo de dispositivo. Siempre en cada uno de los movimientos de energía van a ver el flujo natural, espontáneo y el flujo en contra. Bueno, en este caso la heladera saca energía de lo que está más frío, que es lo que tiene adentro, y lo lleva a la fuente caliente, que es el ambiente. Toda la energía que le saque la heladera a los productos que tenga dentro, la tira en el ambiente, porque la energía se conserva. Si uno le saca energía a lo que está adentro, la pregunta sería, ¿a dónde se fue la energía? Si tenía agua y ahora tengo hielo, si tenía algo que estaba a temperatura ambiente y ahora lo tengo a menos 20, supongamos, bueno, toda esa energía que le saco el freezer, ¿a dónde la tiro? La tiro al ambiente. Al condensador de la heladera, que si es una heladera de las estándar, tiene un radiador atrás y si uno lo toca está caliente, es decir, que está sacando energía del interior. Bueno, pero ¿cuál es la mala noticia? La heladera no funciona si no está enchufada. Para ir en contra de la naturaleza de la energía, hay que hacer un dispositivo y ese dispositivo va a necesitar consumir energía. En el caso de la heladera, el trabajo mecánico del compresor, básicamente. Entonces, para mover esta cantidad de energía, va a haber que agregar el trabajo mecánico del compresor, es decir, acá sacar energía de las cosas que pongamos dentro de la heladera, más la energía que va a consumir por el enchufe, toda esa energía la va a tirar al ambiente. Esa es la suma. UC va a ser QF más W. Esto queda igual que antes. Antes toda esta energía se repartía en trabajo y desperdicio. Ahora la energía útil más lo que me cuesta hacer andar ese aparato, las dos cosas van a ir a parar al ambiente. Es decir, que la heladera para el ambiente funciona como un calefactor. El ambiente donde está la heladera es más cálido que otro. Si hay igualdad de aislación, digamos, la heladera funciona como un calefactor cuando está funcionando. Bueno, eficiencia. Útil sobre aporte. Esto siempre igual, útil sobre aporte. ¿Qué es lo útil de estas tres cantidades de energía, la QF, la W y la QC? Es decir, la energía que le saco a las cosas que pongo adentro, la energía que consume el compresor, o todas esas dos juntas tiradas al ambiente. ¿Cuál es la utilidad en este caso? La utilidad del refrigerador. Yo compro un refrigerador para que le saque energía a lo que pongo adentro. Entonces la cantidad de energía útil es el QF. ¿Y cuál es mi aporte? La energía que pago por tener la heladera enchufada. Entonces, mi ecuación de eficiencia para el refrigerador queda de esta manera. O expresado en función de los calores solos, QC menos QF. O si es Carnot,
en función de las temperaturas, temperatura fría sobre temperatura caliente menos temperatura fría. Así que tenemos formas el paso de acá hasta acá, es lo mismo que le dije recién. El ciclo de Carnot está compuesto por dos isotermas, dos adiabáticas, y haciendo algunos pasos matemáticos que lo hacen en el teórico, demuestran que la eficiencia para el ciclo de Carnot también se puede expresar en función de las temperaturas. Entonces, para nosotros tenemos esta ecuación y esta, las dos ecuaciones que podemos usar para calcular eficiencia. Funcionan las energías en función a las temperaturas. No quiere decir que TF sea QF. No, eso es un error. QF es energía, es Joule, TF es temperatura, Kelvin, no tiene nada que ver. La ecuación completa es equivalente matemáticamente a esto. Bueno, ejercicio 5.5 dice, una máquina frigorífica de Carnot, por lo tanto podemos usar esta ecuación, debe tomar el calor de 100 kilogramos de agua que están a 0 grados, de manera de obtener hielo a 0 grados. ¿Qué podría cambiar de este ejercicio? Y que en vez de decir 100 kilogramos de agua que está a 0 grados, obtener 100 kilogramos de hielo que está a 0 grados, podría decir algo un poco más completo, es decir, pongo 100 kilos de agua que estaban a temperatura ambiente dentro de un freezer que está a menos 20. Entonces, lo primero que tengo que calcular es cuánta energía le tengo que sacar al agua para que se convierta en hielo y haga todo ese proceso. En el caso de este ejercicio simple, es la energía que le tengo que sacar es masa del agua por el calor latente de fusión. Los 100 kilogramos por 3,335 por 10 a la 5 joule por cada kilogramo. Y ahí saco la energía que le tengo que sacar al agua. Si el ejercicio fuera un poco más completo y en vez de decir que el agua entra al freezer a 0 grados y lo único que tiene que hacer el freezer es congelarlo, supongamos que dijese el agua entra a temperatura ambiente, 27 grados. Bueno, entonces tengo que enfriarlo, tengo que congelarlo y tengo que enfriarlo hasta menos 20. Entonces, este cálculo, que es un solo término, se traducirá en un término para enfriar, un término para congelar y otro término para subenfriar el hielo. 3 términos. Pongan todo positivo. Acá no importa el delta T que les va a dar negativo. Fíjense que acá están sacando energía, acá están sacando energía y acá están sacando energía. El sentido de la energía es siempre el mismo. En la ecuación, en los problemas de la guía 5, el sentido que le damos a la energía ya está preestablecido acá en el gráfico este. Y para lo único que le ponemos signo a la energía es para identificar su dirección. Entonces, si la dirección ya está establecida en este gráfico, estamos haciendo todo como si fueran todos términos positivos. Entonces, si toca un ejercicio donde dice meto agua a temperatura ambiente para convertirlo en hielo en menos 20, tengo estos 3 términos en vez de este solo, pero todo lo tomo positivo. Bien. Valga la aclaración para algún ejercicio donde dice que la temperatura inicial y la final son más distantes que 0 grados. Bueno, esta energía que yo calculo acá, ¿cuánta energía le tengo que sacar al agua para convertirla en hielo? ¿Qué energía representa en este gráfico? ¿Alguien se da cuenta? Esta energía que yo calculé acá, estos joules, que serán 3,335 por 10 a la 7, porque acá tengo un 100. ¿A qué valor corresponden? Te lo pregunto porque acá vienen los problemas. ¿Te ven? Matemáticamente no hay ningún problema. ¿Trabajo? No. Trabajo no. Calor de la fuente fría. Está bueno que se den estas cosas para... Acá es el momento donde más vale que se equivocan y entienden por qué estaba mal. Está perfecto que arriesguen porque eso me da pie a mí a aclararlo y que no surjan los problemas en la examen. ¿Por qué es esto que nosotros calculamos acá es el calor de la fuente fría? Porque justamente, fíjense, el flujo de energía es la energía que yo le tengo que sacar a lo que está dentro para sumarlo con el trabajo mecánico que hace el compresor y tirarlo al ambiente. Entonces,
la energía que yo calcule en función a lo que tengo que sacarle a lo que ponga dentro para que se cumpla el enunciado, en este caso simplemente congelar, bueno, esto va a ser igual a el Q frío. Si dijera agua, por ejemplo, en algún ejemplo más completo dice una cubetera de aluminio que pesa 2 kilos, contiene 5 kilos de agua a temperatura ambiente. Lo meto en un freezer que está a menos 20 grados. Y después, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo calculo el Q frío ahí? La cantidad de energía que hay que sacarle. Bueno, la cubetera tiene masa, no cambia de estado, entonces será la masa de aluminio, calor específico del aluminio, delta T. Cantidad de energía. Todo positivo. Después el agua, sí, de 27 de ambiente a 0, después se congela, después se sube en fría. Ahí tenemos 4 términos. La de la cubetera y los 3 términos del agua. Toda esa energía es la que la heladera o el freezer le tienen que sacar para que ocurra lo que pide el enunciado, que es que el agua se congele. Está bien, el agua se congela, se sube en fría a menos 20, pero la cubetera también termina a menos 20. Si hay alguna duda respecto a eso, me preguntan. Pero que siempre interpretar este cálculo de energía de lo que tengo que sacarle como el Q frío. Bien, Profe. para hacer ¿alguien preguntar? Sí, una pregunta. Sí. Lo que no entiendo bien es, adentro del refrigerador, digamos, del freezer, Sí, habría agua, digamos, que el freezer la tiene que convertir en hielo. exacto. Y los 300 Kelvin son el calor que larga el freezer al No, ambiente. no, 300 Kelvin es la temperatura del ambiente. El calor que el freezer tira al ambiente es el QC. Ah, vos estás confundido porque acá yo me confundo. QC barra TC. El QC es Joule, que ya lo vamos a calcular. A lo mejor esta es la confusión, como puse acá yo esto. TC es 300 Kelvin. Gracias por la aclaración. Sí, es esta la confusión. La Ah, sí. temperatura de la fuente caliente, que es el ambiente, son 300 Kelvin. La cantidad de energía que el freezer tira al ambiente no la he calculado todavía. Ah, ok. Genial, gracias, Bien. profe. Bien. Entonces, QF es lo que acabamos de calcular, 3,335 por 10 a la 7 Joule. El calor es energía. Y la temperatura fría es 273 Kelvin. Ahí está. Tengo esta temperatura interna, 273, porque el enunciado dice que se congela y queda ahí en 0, entonces no puedo interpretar otra cosa que el freezer tiene temperatura interna 0. Si yo dijese que lo pongo en un freezer que está a menos 20, bueno, será 253 Kelvin de temperatura. Bueno, entonces, cuando calculo la energía que le tengo que sacar a los elementos que pongo adentro, estoy calculando QF. Y ya está calculado. ¿Cuántas calorías son cedidas a la habitación? Bueno, eso es lo que pregunta. ¿Cuánto calor estoy tirando a la habitación? Estoy queriendo calcular QC. Pero la eficiencia. ¿Viste? Lo que le decía recién. Eficiencia siempre, pregunte o no pregunte, el cálculo de la eficiencia tiene que estar en algún lado. Acá vuelvo a tener las dos temperaturas, la de la fuente caliente y la fuente fría, entonces puedo usar la ecuación que está establecida en función de las temperaturas. Entonces digo, vamos, eficiencia. Igual, temperatura fría, la temperatura interior del freezer, 273 Kelvin, dividido la diferencia de temperatura, 300 Kelvin menos 273, y esto daba 10,1. La eficiencia en el refrigerador, que se denomina COP, si ustedes buscan en el manual de una heladera o de un split, un aire acondicionado, van a encontrar la palabra COP para denominar la eficiencia en un sistema de refrigeración. Significa coeficiente de performance. Y no se puede interpretar como un porcentaje esto. 10 es 10. Un COP más alto significa una eficiencia mejor, pero nada más que eso.
Decimos, el COP de un split común es de 1,5, 1,4, 1,9. El COP de un split inverter es 2,5, 2,4, 3, dependiendo de la tecnología. Entonces, sí podemos decir que uno que tenga COP 3 y otro que tenga COP 1,5, bueno, es el doble de eficiente que el primero. Pero no interpretar directamente como un porcentaje de la utilidad. Acá un número a dimensionar, que mientras más grande, mejor. Bueno, entonces si ya tenemos, acá tenemos las temperaturas, tenemos la eficiencia en función de las temperaturas, podemos calcular, por ejemplo acá, el trabajo mecánico que tiene que hacer el compresor, Q frío sobre la eficiencia, entonces estamos diciendo que es este valor dividido la eficiencia que vale 10, es decir que tenemos 3,335 por 10 a la 6, porque dividimos por 10, ¿está bien? 100 kilos por esto nos dio esto, este es el Q frío, la cantidad de energía que tengo que sacarle al agua para congelarlo. Entonces me fijo en esta ecuación, despejo el trabajo mecánico del compresor y tengo esto. Y si quiero saber cuánta energía tiré al ambiente, sumo las dos, esta más esta. Entonces, puse cuánto le saqué al agua, 3,335 por 10 a la 7. ¿Cuánto consumió el compresor para hacer ese trabajo? 3,335 por 10 a la 6. Bueno, la suma de los dos es la energía que el refrigerador en su conjunto tiró al ambiente. Después dice cuál debería ser la potencia que debe entregar el motor de la máquina para realizar el trabajo en 5 horas. Bueno, eso es lo mismo de antes, lo mismo que hicimos en el trabajo práctico de laboratorio, potencia, energía sobre tiempo. Acá hay una consideración, si es la potencia de consumo, porque nosotros podemos hablar de la potencia frigorífica de la máquina, cuántos watts frigoríficos, es decir, cuántos joules por cada segundo saca de lo que tenga dentro, o podemos hablar de cuántos joules por segundo está consumiendo. Entonces, en un aparato de refrigeración siempre tenemos dos potencias, la potencia frigorífica, que sería esta energía QF sobre tiempo, y la potencia eléctrica o potencia de consumo, que es W sobre tiempo. En este caso, la potencia que está preguntando es ¿qué potencia debe entregar el motor del compresor? Está preguntando la potencia eléctrica. Entonces, cuando yo calcule esta potencia, la energía que voy a poner es el trabajo mecánico, es decir, este valor sobre tiempo. 5 horas en ese caso, 5 por 3600 segundos. Entonces, joule sobre segundo, watt. ¿Alguna pregunta? No habría más nada en este trabajo práctico. Interpretación, acuérdense, interpretación de las cantidades de energía. Acá en el refrigerador puede confundirse un poco, pero repasando lo que hemos visto, debería quedar claro. Bueno, Ramiro dice respecto a las potencias. Bueno, a ver. Lo que dije de las potencias es lo siguiente. Si el refrigerador, por un lado, saca energía de la fuente fría y la tira en la fuente caliente, y por otro lado, también para hacer eso, consume energía en el compresor y también lo tira a la fuente caliente, entonces en un refrigerador con un COP, supongamos un COP de 10, como el de recién, yo puedo calcular la potencia frigorífica. Acuérdense que potencia es caudal de energía. Potencia, energía dividido tiempo. ¿Cuánta energía por unidad de tiempo? ¿Cuántos joules por cada segundo? Entonces, si yo quiero saber, hacer cálculos acerca de cuánto me va a salir en la boleta de PEC,
yo necesito el cálculo, el valor de la potencia eléctrica de la heladera o de la split. Entonces me fijo cuál es la potencia eléctrica. Es decir, la energía que consume el compresor, es decir, el enchufe, acá tengo la energía que está entrando por acá, por unidad de tiempo. Esa sería la potencia eléctrica. O la potencia de consumo. Pero si yo quiero saber cuánto tiempo me va a demorar el freezer en congelarme 100 kilos de agua, yo lo tengo que calcular con la potencia frigorífica, que no es este caudal de energía por tiempo, sino este caudal. ¿Cuánta energía le saca a lo que tengo dentro y lo tira afuera? La potencia frigorífica. También energía sobre tiempo, pero en este caso Q frío sobre el tiempo. Cuando ustedes compran un split, por ejemplo, de 2300 watts, ¿van? Y compran uno de 2000 frigorías o 2500 watts. Esos 2500 watts del split es la potencia frigorífica. 2500 watts. Quiere decir que ese aparato de la habitación va a sacar 2500 joules por cada segundo de tiempo que esté funcionando. Ahora, si ustedes quieren saber cuánto van a pagar de luz, van a la tablita y ven la potencia eléctrica. Y ahí la potencia eléctrica a lo mejor dice 500 watts. Entonces, 500 joules por cada segundo va a consumir de la red eléctrica y con eso va a trasladar 2500 joules por cada segundo de la habitación afuera. Más lo que, por supuesto, lo que consumió por el enchufe. ¿Está claro la diferencia? Joule por cada segundo que saco de mi fuente fría. Si es un freezer, la fuente fría será el interior del freezer. Si es una split, la fuente fría será el interior de la habitación. ¿Cuánta energía por unidad de tiempo saco de acá? ¿O cuánta energía por unidad de tiempo estoy consumiendo de acá? Potencia eléctrica, potencia frigorífica. No sé si quedó claro, Ramiro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces dejamos acá. Les agradezco la presencia, que tengan muy buena semana y nos vemos el lunes que viene, ya arrancando con campo eléctrico o carga eléctrica, cambiando de rumbo. Gracias, Nos profe. vemos.